Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a continuar estudiando el último mensaje de misericordia al mundo: el justo vivirá por la fe. Estamos en el estudio 129 de esta serie de justificación por la fe, que en esta oportunidad nuestro gran anhelo, nuestro deseo es que Dios pueda bendecirnos con su palabra. Dios pueda abrir nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos comprender este mensaje que Dios ha dispuesto para este tiempo actual. Tenemos un mensaje que se ha acumulado, la luz está llegando a su plenitud. Así como el profeta Daniel, en el libro de Daniel capítulo 2, el verso 4 dice, a Daniel que le dijo, a Daniel le dijo, cierra las palabras, dice, sella el libro hasta el tiempo del fin, y la ciencia aumentará. Cuando dice Daniel la ciencia aumentará, se refiere a la ciencia de la salvación. En otras palabras, a la ciencia de la cruz. Eso es lo que el espíritu de profecía dice. No se refiere a la ciencia humana, del adelanto de la tecnología, sino se refiere a la comprensión, a la clarificación, a la revelación en este tiempo del fin de la ciencia de la cruz, la ciencia de la salvación que estamos estudiando. Y expresamente esta ciencia de la salvación está revelado en su punto central en el mensaje del santuario, en el altar del sacrificio. En el altar de sacrificio se consumía el cordero que representaba al pecador. Y ese cordero se consumía con el fuego como sacrificio y se convertía en ceniza, para que no más pueda vivir ese cordero, para que no más exista ese cordero. Eso era símbolo de que el pecado en el creyente que ha traído el Cordero en lugar de él como sustituto, el creyente debía ahora vivir sin pecado. No debía haber mancha de pecado en su carácter, ni en su corazón, ni en sus actos, ni en pensamientos, ni en palabras, en nada. Debía ser un santo varón, así como los santos de la antigüedad. Esa es la ciencia de la salvación que el pueblo de Israel no llegó a comprender por falta de fe. Y ese altar, como hemos visto, también al pueblo de Israel le fue revelado en la fiesta de la Pascua, donde el Cordero Pascual era inmolado. Y aquella noche de la Pascua debían comer pan sin levadura, lo cual hemos estudiado también. Ese pan sin levadura, ¿qué significaba? La levadura dice de maldad, la levadura de malicia, la levadura del egoísmo. Eso indicaba de que el ser humano debía renunciar al corazón egoísta, a la mente carnal. Ese era el significado de la Pascua. Por eso Dios los liberó de la esclavitud del pecado exactamente en la Pascua. Por eso se instituyó esa fiesta de la Pascua. La Pascua es liberación de la esclavitud del pecado, para que pueda vivir ahora el creyente sin pecado, una vida de obediencia perfecta a la ley de Dios. Eso es lo que estaba revelado en el altar del sacrificio. Estas dos enseñanzas el pueblo de Israel no comprendió. Pero más adelante, esta Pascua, esta fiesta de la Pascua, fiesta quiere decir alegría, la alegría de liberarse del pecado, la alegría en el altar de que el pecado simbólicamente era consumido, hecho polvo, ceniza.
eso producía una alegría. Pero esto tuvo su cumplimiento en la muerte de Cristo en el Calvario. Por eso dice, Cristo es nuestra Pascua. Y lo cual hemos comprobado con la Biblia, de que cuando Cristo murió, primero Satanás, la raíz principal, el que originó el pecado y el que reina en el corazón de los seres humanos y el que produce el pecado, quedó vencido en la cruz, y su muerte definitiva fue decidido en la cruz. Y en la vida de 33 años, Cristo le venció. Así que Satanás es un enemigo vencido. El que acepta a Cristo, Satanás ya no debe tener poder sobre él. Para eso Cristo murió en la cruz del Calvario. Y luego Cristo murió, como hemos estudiado, para que el corazón egoísta, la mente carnal que Satanás utiliza al ser humano natural, ese corazón carnal que es el medio, el instrumento de Satanás, debe ser condenado a ser crucificado, debe morir también. Y tercero, Cristo murió para perdonar los pecados de la vida pasada. Así, de esa manera, la muerte de Cristo puso fin al pecado. Cristo murió para que el creyente deje de pecar y viva una vida de santidad. Es el mismo cumplimiento del altar. En el altar todo se consumía y se convertía en ceniza para que no exista más el pecado. O en la Pascua comían un pan sin levadura, sin pecado. La levadura era la levadura del pecado, de maldad, que representaba la raíz del pecado, el egoísmo. Y el pan era Cristo. Cristo es la verdadera levadura sin pecado. Esa era la enseñanza. Así que nosotros ahora ya tenemos las tres enseñanzas, las tres formas como Dios quiere hacernos comprender para poder cambiar nuestra vida totalmente de una vida de pecado a una vida de santidad. También el Espíritu Profecía, de la misma manera, hace la comparación. Por ejemplo, en Maravillosa Gracia de Dios, solamente vamos a mencionar, página 186, dice, el misterio de la cruz explica todos los misterios de la Biblia. Si no comprendemos la ciencia de la salvación, que en este tiempo debe aumentar, porque ya no hay más tiempo. Dios quiere que la luz llegue a su plenitud. Pero esta luz realmente es para los justos, porque la luz de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso es lo que dice Proverbios 4:23. Ahora, en nuestra elevada vocación, página 116, dice, la cruz humilla el corazón orgulloso. Por eso el pecador necesita comprender el significado de la cruz para que pueda recibir la humillación del corazón para un verdadero arrepentimiento. En Consejo para Maestros, página 23, dice, no hay cristiano sin cruz. La ciencia de la cruz debe ser comprendido. No existe entonces para Dios un cristiano sin cruz. Si es cristiano, tiene que cargar la cruz y tiene que crucificar el yo. Cristo triunfante, página 325, dice, no aceptar la cruz es no aceptar la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice. Entonces, no aceptar la cruz es no aceptar a Cristo en nuestra vida. Nuestra elevada vocación, página 36. Dar el mensaje implica la cruz. Es
negación al yo. No se puede dar mensaje, no se puede predicar sin cruz. Por eso Pablo decía, no dice hablaré nada, no me ocuparé en nada, solamente dice en la cruz de Cristo, Cristo crucificado. Porque ese mensaje de Cristo crucificado tiene poder. Pero primeramente, el que va a predicar de la cruz de Cristo tiene que comprender el significado de la cruz. Tiene que aceptar la cruz. Ahora sí puede predicar la palabra de Dios. Dios nos cuida, página 192. Dice así: el camino al cielo sería fácil sin cruz, y todos los hipócritas, dice, irían al cielo. Entonces, si el camino al cielo sería sin cruz, entonces pues todos los creyentes hipócritas irían al cielo, dice. Mensajes Selectos, tomo 1, 448, también dice, la religión fácil sin cruz es un engaño. Entonces necesitamos estudiar esto también. La religión fácil, dice, sin cruz, es un engaño. Necesitamos comprender de la cruz. A fin de conocerle, página 124, dice, se debe crucificar, dice, en la cruz de Cristo las ambiciones mundanas. El mismo libro, A fin de conocerle, 94, la cruz de Cristo corta de raíz todas las malas prácticas y el egoísmo. El mismo libro, A fin de conocerle, 119, debemos crucificar, dice, las prácticas egoístas y las pasiones malas. Maravillosa Gracia de Dios, página 312, dice, el corazón carnal debe ser crucificado, porque lleva, dice, ese corazón carnal lleva la corrupción moral. Ahí está la raíz de todos los pecados, debe ser crucificado. El corazón carnal. Nuestra elevada vocación, página 109. Ninguna cosa tan difícil es como crucificar la voluntad. Así como hemos estudiado, la voluntad del ser humano trabaja en estrecha relación con un corazón natural, con el corazón egoísta. Al crucificar el corazón carnal, al mismo tiempo tiene que crucificarse la voluntad. Pero dice, esa es la cosa más difícil, de crucificar la voluntad, lo cual también hemos estudiado ya. Y en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 127, allí tenemos una gran verdad. Vamos a leer solamente algunas líneas de este libro, Palabras de Vida 127. Dice así: el pecador, atraído por el poder de Cristo, se acerca a la cruz levantada y se postra delante de ella. Se realiza una nueva creación, se le da un nuevo corazón, llega a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. La santidad encuentra en que no hay nada más que requerir. Así que el lugar más elevado que puede encontrar el pecador es al pie de la cruz. Atraído, dice, por el poder del amor de Dios, del Espíritu Santo, se humilla, se postra delante de la cruz y se realiza, dice, una nueva creación. Nace a vida nueva, tiene un nuevo corazón. Ahora dice, es una nueva criatura en Cristo Jesús, y la santidad encuentra que no hay nada que requerir, ya es santo, tiene la santidad, tiene la justicia, tiene la perfección de Cristo, tiene el carácter de Cristo, ya no hay nada que requerir, no le falta nada, tiene todo en Cristo. Así que la cruz es muerte al pecado y nacimiento a vida nueva.
En nuestra elevada vocación, página 48 y 102 dice: quitar la cruz es como borrar o quitar el sol del cielo. ¿Qué sería nuestro mundo sin sol? Sería totalmente tinieblas, no habría vida. Por eso, sin la cruz de Cristo no hay vida, no hay poder, no hay salvación del pecado, no hay una vida de santidad, y no hay poder para llevar este mensaje al mundo, y no hay poder para enfrentar a los poderes de este mundo. Así que la cruz significa lo mismo que el altar del sacrificio. Y la cruz significa lo mismo que la Pascua. La Pascua fue instituida por Cristo con la Santa Cena, el vino que representa su sangre y el pan sin levadura que representa su carne, su vida. Y el altar, el Espíritu Profecía también da claridad y presenta en una forma clara acerca del altar, que significa lo mismo que la cruz y lo mismo que la Pascua. Veamos para referencia Primeros Escritos, página 66. Se debe, dice, sacrificar sobre el altar. Ponedlo, dice, todo sobre el altar, el yo, las propiedades, todo, dice, como sacrificio vivo sobre el altar. Maravillosa gracia de Dios, 344. También dice allá: los santos hombres de la antigüedad pusieron todo lo que tenían sobre el altar de Dios y lo dedicaron para edificar su reino. Aquí tenemos otra gran verdad. Esa gran verdad es que sobre el altar se debe poner todas las malas cosas que tenemos, todo el corazón carnal, el corazón pecaminoso, las malas prácticas, las malas tendencias, las concupiscencias, todo, dice, debe ponerse sobre el altar para que sea consumido con el fuego y para que se convierta en ceniza, como Pablo dice: lo tengo por basura ya todo eso. Y todas las buenas cosas serán purificadas en el altar, es decir, todas las propiedades, todos los bienes, todo lo que uno ha adquirido se debe poner sobre el altar. ¿Para qué? Para que sea purificado por el fuego y sea utilizado, dice, para salvar almas, para edificar el reino de Dios. Entonces, ahora vamos a, por la gracia de Dios, hacer un breve resumen de lo que hemos aprendido acerca del altar. Porque en cierto modo, el altar es el corazón, la esencia del santuario, es la esencia del cristianismo, de la vida nueva, de la salvación. Porque si no comprendemos el sacrificio del Cordero en el altar del sacrificio en el santuario, y si no comprendemos la Pascua, porque es Cristo, y si no comprendemos la muerte de Cristo y su resurrección, prácticamente nuestra vida religiosa no tendrá valor. Nos engañaremos y seguiremos engañando también con una religión fácil, sin cruz. Y cuando lleguen los momentos difíciles de la crisis, de la angustia, entonces no habrá solución, no habrá escapatoria, será demasiado tarde. Entonces el altar del sacrificio, la cruz de Cristo, la Pascua, significa entrega, abnegación y sacrificio. Hoy en día las religiones quieren un Cristo sin cruz, es decir, una salvación sin cruz.
Ahí tenemos el ejemplo, podemos recordar el ejemplo de Pedro. Cuando Jesús trató de revelar a sus discípulos de que ya se acercaba el momento y tenían que ir a Jerusalén, y en Jerusalén iba a ser apresado, iba a ser muerto, Pedro se levantó y ¿qué le dijo a Jesús? Lo llamó a Jesús, dice, aparte, y comenzó, dice, a reprenderle. Comenzó a decirle de que por qué tenía que morir. Así que en su ignorancia, Pedro no quería aceptar la cruz, la muerte de Cristo en la cruz. Por eso es que Pedro, aquella última noche que estuvo con Jesús, negó a su Maestro, negó a su Salvador. Solamente le atemorizó una simple empleada, una simple sirvienta, le asustó, le infundió miedo y Pedro negó a su Maestro, a Jesús, porque Pedro no quería aceptar la cruz. Hoy en día también Pedro representa a los profesos cristianos, a los religiosos. Los cristianos no quieren aceptar la cruz, así como Pedro. Y por no aceptar la cruz, en la crisis, en la prueba, en el zarandeo, en los momentos más difíciles, serán forzados a negar a Cristo. No negar en palabras, sino negar en actos, en hechos. Y no solamente Pedro negó, los judíos también negaron. La historia bíblica nos dice de que cuando Jesús estaba clavado en la cruz, en el monte Calvario, allí los sacerdotes, los judíos que estaban allí, se burlaban, dice, de Jesús. ¿Qué le decían? Tú que has resucitado a los muertos, tú que has hecho muchos milagros, bájate de la cruz. Aún uno de los ladrones, malhechores que estaba a su lado, también le dijo, bájate de la cruz y a nosotros también, sálvanos y bájanos de la cruz. Así que hoy en día el mundo entero, los religiosos, los cristianos, quieren un Cristo sin cruz. Esa es la vida cristiana que se ha vivido hasta aquí. Por eso el adventismo en 1888 negó a Cristo en la persona de sus mensajeros y en el mensaje de la justificación por la fe. Entonces, hoy en día, ¿qué acontece? Hay una ignorancia total, podemos decir, inmortal del significado de la cruz. El significado de la cruz se conoce muy poco o nada en muchos casos. Porque el que conoce, dice, el significado de la cruz, el que llegó al pie de la cruz, el que aceptó la cruz de Cristo por fe, ha llegado, dice, al lugar más elevado. Como hemos leído, terminó la vida de pecado y nace a una vida nueva, a una vida donde podrá vivir sin pecar, por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo, porque tendrá el amor en el corazón y la ley escrita en el corazón. Pero el cristianismo ignora, dice, este mensaje y no quiere. Y no solo eso, sino no se enseña del poder de la cruz. Por eso no hay conversiones verdaderas. No hay verdaderos cristianos con el carácter de Cristo. Por eso el cristianismo es mal visto. Por eso el cristianismo se ha desprestigiado. Por eso un grande líder
Una vez dijo, yo me haría cristiano, dice. Pero por causa de los cristianos, no me convierto al cristianismo, porque los cristianos hacen quedar mal a Cristo. Pero ¿dónde está el problema? El problema está en que se confunde la cruz de Cristo con la cruz de la vida de pecado. Una vez, para comprender, vamos a referir una historia verídica real. Una vez un pastor visitó a una hermana creyente de su iglesia, pero esta hermana creyente había sufrido un accidente terrible, ahora estaba en silla de ruedas. Entonces, cuando el pastor llegó a visitarle a esta hermana que estaba en silla de ruedas, el pastor le dijo, Dios te ha dado esta cruz para que lleves. ¿Qué indicaba esto? Esto indicaba que el pastor no entendía de la cruz de Cristo. Si los seres humanos viven enfermos o consecuencia de su vida pecaminosa en este mundo, consecuencia del pecado, hay sufrimiento, hay dolor. Eso no es llevar la cruz de Cristo. Esa es la cruz que la Biblia habla de que es la causa, la consecuencia del pecado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces, ¿cuál es la cruz de Cristo? Entonces, una cosa es la cruz que el pecador lleva en este mundo por causa del pecado, pero otra cosa es llevar la cruz de Cristo en una vida nueva, en una vida espiritual. La cruz de Cristo. Eso es lo que significaba el sacrificio en el altar del santuario. Eso es lo que significaba la Pascua. Porque en la Pascua el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Sacrificó toda la vida de Egipto, toda la vida de comodidad, toda la vida de abundancia de comida y toda la vida de esclavitud en servir a los poderes de este mundo y toda la vida de esclavitud del pecado. Ahí terminó como consumido en el altar del sacrificio. Y para ellos empezó una nueva vida. Eso es lo que significaba la Pascua. Y la muerte de Cristo también significa eso. Por eso, el que acepta, dice, a Cristo crucificado, aceptó el amor de Dios, aceptó el poder de Dios en el Evangelio para poder empezar una nueva vida y dejar la vida antigua atrás. Pero también tenemos muchos ejemplos. Tenemos un ejemplo de Esteban. La Biblia habla de Esteban. Esteban comprendió el Evangelio de la cruz de Cristo. Aceptó a Cristo crucificado. Y ahora Esteban vivía una vida nueva. Una mente de Cristo tenía. Una sabiduría celestial, no terrenal. Y con esa sabiduría comenzó a predicar el Evangelio con todo poder. ¿Y qué dijo a los religiosos de ese tiempo que eran los judíos? Les dijo: duros, incircuncisos de corazón. Vuestros padres, dice, crucificaron al justo. El enseñar ese Evangelio con poder le costó la vida. Él dio su vida por amor a Cristo, por amor a la cruz. ¿Y cómo descansó? Descansó satisfecho. Dijo: veo los cielos abiertos. Así que murió feliz. ¿Por qué? Porque había cumplido su misión. Había aceptado la cruz y tenía la salvación.
¿Por qué Dios le hizo descansar? Porque ya había cumplido su trabajo. Es como cuando en un día de trabajo, cuando un trabajador ha trabajado de sol a sol, ha cumplido su trabajo, ahora la noche viene, tiene que descansar. Así Esteban predicó realmente a Cristo crucificado. Esteban, su vida carnal estaba crucificado en la cruz. Y Esteban estaba cargando la cruz de Cristo. Ya no cargaba su cruz de la vida carnal, sino la cruz de Cristo. Ahora debía descansar. La muerte es un descanso para el justo. Descansó. ¿Y cuál fue el resultado de su trabajo de predicar a Cristo crucificado? Sembró el evangelio de la cruz. Y fruto de eso, Saulo, el que estaba presente allí, también aceptó a Cristo crucificado. Y ese Pablo es el que también llegó a comprender el evangelio de la cruz. En Gálatas 2:20 que dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo ya no vivo, dijo. Así que el ser humano natural, pecaminoso, que tiene un corazón egoísta, que es la fuente de pecado, el almacén de pecado, la raíz del pecado, debe ser crucificado. Y Pablo que dijo: y lo que ahora vivo, dice, en la carne, vivo por fe la vida del Hijo de Dios, de Cristo. Es la justicia de Cristo. Vivir la vida de Cristo es una vida sin pecado. ¿Qué ha acontecido hoy en día entonces con la cruz? Satanás, con la experiencia de 6,000 años, casi, para confundir a la humanidad, ¿qué ha hecho Satanás? Satanás ha exaltado la cruz solamente como una señal de adoración. Satanás ofrece la imagen, la sombra de la cruz, en lugar de la realidad, de la sustancia, de la esencia de la cruz, que tiene poder, tiene vida y es victoria sobre el pecado. Eso no quiere Satanás que el pecador pueda entender, que en la cruz está el poder para vencer al pecado, para vencer a Satanás, para vencer al mundo y para vencer a la carne, al yo, a la raíz del pecado en el corazón. Y en la cruz está el poder de dar nueva vida. Así como Cristo murió, dice, el creyente resucita a una nueva vida, nace a vida nueva. Así como hemos leído en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 127, al pie de la cruz se realiza la nueva creación. Nace a vida nueva y tiene la santidad. Entonces la cruz es victoria sobre la carne, sobre el mundo y sobre Satanás. Eso no quiere que el enemigo pueda entender el creyente arrepentido, porque sabe que perderá su poder. Por eso Satanás solamente la cruz lo ha convertido en una cruz de madera, un crucifijo. Para otros la cruz lo ha convertido en figuras, en láminas, en los libros. Para otros lo hace cantar en cánticos. A otros le hace predicar la teoría vacía, la letra muerta de la cruz, sin poder. Por eso dice, ofrece Satanás la predicación de la palabra vacía, letra muerta, en lugar del evangelio de la cruz que tiene poder. Esa es la diferencia. Entonces el objetivo de Satanás es borrar, suprimir el conocimiento y el significado de la cruz del cristianismo. ¿Por qué? Porque la cruz es símbolo de su derrota, es símbolo
de la decisión de la condenación a muerte eterna. Así que Satanás, cuando Cristo murió, ya no puede ir al cielo. Ya no puede tentar al pecador arrepentido que ha nacido a vida nueva y vive unido, conectado y persevera en Cristo. Se cumplen las palabras del apóstol Santiago. El que está sometido a Dios, el que está unido a Dios, dice, el enemigo huirá de ellos, dice. No puede acercarse porque es un enemigo vencido para Cristo. Ahora no solamente eso, Satanás quiere borrar el conocimiento, el significado de la cruz, sino que Satanás también, como estamos estudiando acerca del santuario, el objetivo de Satanás era que no se entienda el significado del santuario terrenal. Y su objetivo era destruir el santuario terrenal. Y realmente logró destruir el santuario terrenal que construyó Salomón. Los babilonios vinieron y lo destruyeron. Y lo llevaron esclavo a los santuarios vivientes, también los destruyó también a los seres humanos que eran templos de Dios. Ahora eran templos esclavizados, destruidos. Y más adelante, ¿qué hizo? Satanás hizo destruir al verdadero santuario, Cristo, cuando Jesús estaba en esta tierra. Al final de su ministerio, después de 33 años, cuando Jesús se presentó en Jerusalén, y a los dirigentes del pueblo, a los sacerdotes, a los doctores de la ley, ¿qué les dijo? Ustedes quieren destruir, dijo, este templo, pero yo lo voy a reconstruir en 3 días. Y los religiosos no entendieron, así como hoy en día no hemos entendido hasta aquí. Ellos pensaban que se refería a ese templo de Jerusalén. Jesús se refería a su templo, a su vida. Y Satanás logró destruir al templo viviente, al templo verdadero, al templo original que era Cristo. Pero Cristo cumplió la profecía, llevó los pecados de toda la humanidad y selló con su muerte de que el pecado debía ponerse fin. Así que entonces Satanás trató de destruir a Cristo, pero Cristo, como no había cometido ningún pecado, se levantó triunfante de la tumba. Por eso el pecador arrepentido, el que vive una vida sin pecado por la gracia de Dios, entonces no tiene miedo a la muerte, porque tiene el amor de Dios. El que tiene el amor de Dios no tiene miedo a la muerte, dice. Y no solamente terminó allí, sino que en el año 70, realmente Satanás, con el imperio poderoso de ese entonces Roma, destruyó el templo de Jerusalén y destruyó a todo el pueblo de Dios, los judíos, porque ellos no quisieron aceptar a Cristo en su templo para que pueda reconstruir sus vidas. Y ellos no aceptaron al verdadero santuario, al verdadero templo. Ellos se aferraron, ¿a dónde dice? Se aferraron al templo terrenal. Porque ellos decían, templo de Jerusalén, templo de Jerusalén. Hoy en día también el cristianismo se aferra a sus ceremonias, a su religión, pero sin poder. Y Satanás quiere destruir también, hoy en día, el evangelio de la cruz. Entonces, el verdadero significado del evangelio de la cruz y del altar del sacrificio, nosotros lo encontramos descrito en Daniel 8:14
y en Daniel 9:24. Allí está el verdadero significado del Evangelio de la cruz y del altar del sacrificio y de la Pascua. ¿Qué dice en Daniel 8:14? Hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Esta profecía apuntaba a la purificación del santuario celestial. Pero el santuario celestial no puede purificarse si no se purifica el santuario del ser humano creyente, el que acepta a Cristo. Y en Daniel 9:24 dice, al cabo de las 70 semanas se quitará la vida, dice, al Mesías, el cumplimiento del altar del sacrificio de la Pascua. Y cuando se quite, dice, la vida al Mesías, terminará, dice, la prevaricación, pondrá fin al pecado, expiará la iniquidad y traerá la justicia eterna, dice. Ahí está el significado del sacrificio en la cruz o del sacrificio en el Calvario. Cristo es el Cordero que selló con su vida y con su muerte la solución del problema del pecado. Por eso San Juan 3:16 nos dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor es la solución para el pecado. Entonces, Cristo vino a este mundo a llamar y a buscar al pecador como a una oveja perdida. Pero si la oveja perdida, que representa a los pecadores de este mundo, si aceptan, dice, la muerte de Cristo, entonces recibirán, dice, el perdón de sus pecados, de toda su vida pasada, de todos los pecados que cometieron en la ignorancia. Cristo murió entonces, ¿para qué? Para perdonar los pecados, porque Cristo cargó los pecados de toda la humanidad. La justicia de Dios fue cumplida y tiene derecho para perdonar. Pero el perdón es solo para el que acepta por fe la muerte de Cristo y la vida de Cristo, y acepta seguirle a Cristo. Eso es el primer paso en la verdadera salvación. El segundo paso es, al mismo tiempo tiene que aceptar la muerte de Cristo para ser crucificado juntamente con Él, para poner fin a la raíz del pecado, al corazón carnal, a ese amor egoísta. El yo, el ego, debe ser crucificado juntamente con Cristo. Así como Cristo fue crucificado, para empezar una nueva vida cristiana, debe quedar en la cruz, para que pueda tener una muerte lenta, para que ya no más actúe ni cometa pecado. Pero así como Cristo murió y resucitó, en tercer lugar, aceptar la muerte de Cristo y su resurrección significa ser bautizado, enterrado en las aguas del bautismo, porque ya tomó la decisión de que su vida vieja, su vida antigua, su vida pecaminosa, sea muerto en la cruz. Ahora dice, resucita juntamente con Cristo a vida nueva. Por eso, ahora como un cuarto paso, aceptar la vida de Cristo sin pecado de 33 años para vivir con Cristo y en Cristo en una nueva vida espiritual, porque resucita con Cristo. Con ello pone fin, dice, al tentador,
¿Quién es el tentador? Satanás, porque fue vencido. Y pone fin también a su corazón egoísta, que es la fuente de pecado, que es la máquina de pecar que produce pecado. Pero ahora, entonces, debe vivir para Cristo. Entonces, la salvación del pecado en el santuario también tiene el mismo cumplimiento. Primero, el perdón del pecado en el santuario, ¿cómo se realizaba? Estaba representado con el cordero que era sustituto. Para recibir el perdón simbólicamente, el pecador debía aceptar un cordero, llevar al cordero y poner su mano sobre la cabeza del cordero. Así se transfería simbólicamente su pecado al cordero y quedaba, dice, sin pecado. Eso mismo es lo que hemos dicho, el primer paso, aceptar la muerte de Cristo para recibir el perdón, para quedar sin pecado ya, libre de pecado. Y lo segundo, ¿cómo se ponía fin al pecado en el santuario y en la Pascua? El cordero pascual y el cordero que llevaba el pecador donde ha transferido sus pecados, debía ser muerto, sacrificado, debía ser consumido en el altar. Así como en la Pascua el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud del pecado, para que el pecado no más exista, el pecado se convertía en ceniza. Así, el que acepta la muerte de Cristo, como hemos visto, el segundo paso, el yo, el corazón carnal egoísta, ya está crucificado en la cruz, para que ya no pueda seguir pecando. Y tercero, ¿qué acontecía? Tercero, en el tiempo antiguo, en el pueblo de Israel, el que tenía esa vida consagrado, una vida limpio, una vida purificado, sin pecado, ahora podía ejercer la función del sacerdocio y podía vivir en el santuario. Había 7 ciudades en la tierra de Canaán donde vivían los sacerdotes, los levitas consagrados, y donde no había contaminación, no había pecado. Así también entonces, en el santuario, entonces el creyente que recibía pues el perdón y el cordero era aceptado en el santuario y su sangre también, ahora ese creyente israelita era consagrado, era un sacerdote delante de Dios, una vida nueva. Y en cuarto lugar, en el servicio del santuario, ese pueblo de sacerdotes consagrados a Dios sin pecado, eran protegidos en las 7 ciudades de refugio y protegidos en el santuario. Hoy en día también, como hemos dicho, el que aceptó a Cristo, Cristo es el verdadero santuario. El que vive con Cristo está protegido del pecado, está protegido del tentador de Satanás. Satanás no puede acercarse, dice. Espera que el creyente pueda apartarse de Cristo y hacer su voluntad para tentarle. Esa es la salvación del pecado en el santuario. Entonces comprobamos nuevamente la salvación por la fe y gracia en
en Cristo crucificado tiene el mismo cumplimiento. Veamos. Cristo murió en la cruz para perdonar los pecados de todos los que aceptan por fe. Segundo, el creyente en Cristo debe tomar la decisión de ser crucificado con Cristo. El yo debe ser crucificado. Como hemos leído en Gálatas 2:20, Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado para ya no pecar. Pero el cristianismo moderno, el religioso moderno, solamente da el primer paso, solamente acepta la muerte de Cristo para el perdón de su vida pasada, de sus pecados, nada más. El cristianismo moderno, el religioso moderno, no quiere ser crucificado, no quiere que su yo, su mente carnal, su vida egoísta sea crucificado, no quiere. ¿Por qué? Porque no quiere dejar Egipto, no quiere dejar Babilonia, no quiere dejar el mundo. Ahí está el problema. Quiere ser religioso en Egipto nomás, quiere ser religioso en Babilonia, quiere ser religioso, verdadero, cristiano verdadero, en el mundo. Quiere seguir cargando la cruz del pecador, la cruz que cargan todos los seres humanos en este mundo, esa vida de sufrimiento, esa vida de dolor, esa vida de enfermedad, esa vida de fracaso, esa vida de los problemas de este mundo. Esa es la cruz del pecado y del pecador. Quiere cargar esa cruz y al mismo tiempo quiere cargar la cruz de Cristo, pero no se puede cargar las dos cruces. Eso es imposible. Por eso Jesús dijo: no se puede servir a Dios y servir al mundo. Tiene que renunciar al mundo. Tiene que estar como muerto al pecado, muerto a la ley, muerto a los deseos, muerto a las cosas de este mundo. Pero el cristianismo no quiere aceptar este segundo paso. El tercer paso es resucitar con Cristo a vida nueva, a una vida de amor. Nueva criatura con un corazón nuevo de amor, con un corazón con la ley escrita por el Espíritu Santo. El cristianismo no quiere tampoco nacer a vida nueva. Solamente con la vida natural, con la vida carnal, quiere practicar la religión. Con la vida carnal, con la vida egoísta, con el amor egoísta, se casa en la iglesia. Por eso el matrimonio y el hogar no funciona. Los hijos no son cristianos verdaderos. Con la vida natural, con la vida carnal, quiere asistir a los cultos, quiere realizar las ceremonias, quiere realizar el altar familiar, el culto matutino y el vespertino. Con la vida carnal quiere predicar el Evangelio, la teoría, la letra muerta. Ese es el problema del cristianismo. No quiere una vida nueva, porque tiene miedo de que al tener vida nueva, vida espiritual, ya no va a poder hacer su voluntad, ya no va a poder disfrutar de todas las cosas que este mundo ofrece, de la ciencia moderna, de los artefactos modernos, del trabajo en el mundo, de la educación del mundo. Los jóvenes y señoritas aman la educación del mundo, quieren ser profesionales, no quieren estudiar para Cristo, para servir a Cristo, quieren estudiar para trabajar al mundo y al mismo tiempo también quieren ser religiosos. Entonces, no han comprendido la ciencia de la cruz, la ciencia de las ciencias. Y cuarto es, una vez muerto al yo, y ahora vivo para Dios con la vida de Cristo,
resucitado en Cristo en vida espiritual. Esa vida nueva es una vida nueva dirigido por el Espíritu Santo. Dios en su gran amor al nuevo hombre creado a su imagen le ha puesto un guía, un profeta, un maestro, un rey, un piloto. ¿Para qué? Para que pueda guiar la vida espiritual, para que no más caiga en el pecado. Tiene un guía, un maestro, un profeta. Ya no necesita que otro ser humano le enseñe. Ya no necesita profetas humanos, maestros humanos, dice en el Nuevo Pacto, hemos estudiado eso. Porque ahora tiene todo. El que tiene a Cristo tiene todo, dice. Por eso el salmista David dice, Jehová es mi pastor. Ese es el maestro, el pastor que le va a alimentar con nuevo pasto. Pero ahora el cuarto paso es, tiene que vivir unido a Cristo. Tiene que permanecer conectado a Cristo, pero desconectado del mundo. Tiene que vivir con Cristo, andar con Cristo, tener a Cristo como su Salvador personal. Ahora, dice el enemigo, no tendrá poder sobre ese creyente en Cristo. El enemigo huirá, no podrá acercarse. Aunque le tiente, está protegido. Tiene la protección del cerco. El cerco del santuario era la ley de Dios. Pero no solamente la ley de Dios en letra, sino la ley real, la ley verdadera es Cristo. Cristo es el cerco verdadero. Por eso dice, si los vigilantes, dice, vigilan la ciudad, vigilan tu casa, dice, pero si Cristo no está, en vano vigilan, dice los vigilantes. Eso está también en el libro de Salmos. Entonces la cruz de Cristo debe significar la muerte. La cruz de Cristo significa funeral. El hombre carnal debe ser enterrado, debe ser crucificado y debe ser enterrado. Es funeral. Pero la cruz de Cristo también tiene un doble significado. La cruz de Cristo significa vida, significa poder, significa victoria sobre el pecado, victoria sobre el yo, y significa tener el amor, porque Cristo murió por amor. La cruz significa el amor de Dios hacia la humanidad, porque por amor Cristo murió en la cruz. Y el que acepta la cruz de Cristo tiene el amor de Dios, que es el poder de Dios para llevarle a la obediencia. La cruz de Cristo es luz, y la luz iluminará el mundo. Así que entonces la cruz, en su verdadero significado, tiene un doble significado. Entonces podemos resumir de la siguiente manera. En la ciencia de la cruz significa condenar a muerte al yo, a la vida carnal, al ego, al amor egoísta, a la mente del yo. Pero debe ser condenado a la cruz. Y en la cruz está condenado a un proceso de muerte lenta. Por eso Pablo dice, cada día muero. No es muerte inmediata, sino solamente está inmovilizado. Pero para eso, el pecador arrepentido debe tomar una decisión. Así como dice en San Lucas 9:23, el que quiere, dice, todo el que quiere seguirme, dice Jesús, cualquiera puede seguirme, todos pueden seguirme, dice, pero tienen que tomar una decisión. Textualmente la Biblia dice, el que quiere seguirme, el querer es tomar una decisión.
aceptar a Cristo, pero tiene que aceptar la cruz, tiene que aceptar el amor de Dios, la justicia de Cristo, la vida de Cristo. Pero es una vida de sometimiento del yo a la cruz. Una aceptación voluntaria de ser crucificado en la cruz. La pregunta es entonces, ¿por qué tiene que ser crucificado? ¿Cuál es la razón? La razón es para vivir una vida nueva. Porque el yo no se puede manejar con la religión, no se puede cambiar con la religión, ni con la educación del mundo, ni con leyes, ni con nada. Por eso está condenado a morir y Dios quiere crear una nueva vida. Esa es la victoria sobre el pecado. Que Dios pueda bendecir su palabra. El día de mañana vamos a continuar estudiando y vamos a terminar este resumen que estamos haciendo. Gracias por vuestra atención. Será hasta el día de mañana. Amén.